Buenas tardes, compañeras. Gracias por invitarme, a las que me invitaron, y gracias por estar aquí y escucharme, las que están presentes. Quiero decirles que una de las cosas que aprendí tras la guerra es que todo acto político debe ser libre, coherente y, si es posible, alegre y gozoso. Durante la guerra yo viví deseando y pensando en el futuro que nos esperaba cuando triunfáramos. Ahora pienso que cada acto que hago debe ir impregnado del cambio que busco y empezar a disfrutar las alegrías que ese cambio me puede aportar en el presente. Así que estoy aquí muy contenta, intentando ser responsable con la confianza que han depositado al invitarme. Y voy a leer porque si no, no me alcanza el tiempo. Creo que la posibilidad de compartir experiencias es una inestimable oportunidad y una urgencia irrenunciable. Lo digo por dos razones. Primero, creo que no tenemos por qué caernos siempre de la misma nube, ni darnos siempre en la misma piedra. Audre Lorde dice: nos vemos en la necesidad de repetir y volver a aprender las lecciones que ya sabían nuestras madres, porque no transmitimos lo que aprendimos y porque somos incapaces de escuchar. Deseo pues, ahora que estemos dispuestas, y creo que así es, que estemos dispuestas a escuchar, a compartir lo aprendido. Segundo, creo que es importante compartirlo porque comparto lo que un sociólogo dice, que todas las personas que estamos comprometidas en la emancipación debemos tratar de superar todas las trampas de lo que él llama la razón indolente, y creo que es interesante cómo le llama, ¿verdad? La razón indolente, la razón racional, la razón que no siente, y no permitir el desperdicio de la experiencia. Yo creo que no debemos de desperdiciar todas las experiencias que tenemos. Y por tanto es un gran lujo que tenemos ahora de estar aquí compartiendo. La primera pregunta que me hicieron fue cuál fue el rol de las mujeres y el mío en particular en el proceso de paz. Quiero decir, y ya lo dijeron varias, pero lo voy a volver a decir porque tal vez digo algo un poquito diferente, es que creo que hay que aclarar bien que es un proceso de paz y que es precisamente un pacto de cese de fuego entre partes en guerra, entre ejércitos en guerra. Es una cosa bien diferente, creo yo, ya lo han dicho, un proceso de paz y un cese de fuego por parte de hombres en guerra. Desde el punto de vista feminista, pero también desde los estudios o investigaciones para la paz, llamarle así al proceso que se vivió en El Salvador y en otros países, a mí particularmente me parece un error. Cuando la paz es muchísimo más, como ya lo hemos dicho, a que unos de los actores armados y en guerra en un territorio determinado pacten el cese del fuego y algunas reformas políticas, económicas y sociales. La paz sería, en términos sencillos, la condición y posibilidad de ser íntegramente respetadas nosotras, tal como hablaba la compañera en la mañana, ¿verdad? Y que nos conmovió tanto. Íntegramente respetadas nosotras y los demás en lo íntimo, privado y público, y tener asegurada la reproducción material y espiritual. O, como dicen los estudios de la paz, una condición en que la violencia directa o visible, pero también la violencia estructural y la cultural, sean erradicadas en un determinado territorio. Los estudios para la paz establecen tajantemente que la paz hace necesario actuar en todos los tipos de violencia, dado que están íntimamente imbricados. Digamos que el proceso que vivimos en El Salvador solo tocó principalmente una de las formas de violencia directa, pero no todas, y algunas de las consecuencias de algunas formas de violencia estructural. Y no estoy negando ni devaluando el proceso, pero creo que tenemos que acotar qué es lo que pasó en El Salvador, sin dejar de ver los aspectos positivos que pienso que hemos aprovechado,
también tenemos que ver que no fue efectivamente tal vez lo que, por lo menos cuando empezamos a hacer la revolución, queríamos. El patriarcado le llama paz, democracia, justicia, libertad ética, consenso a cualquier cosa. Y eso las compañeras aquí nos lo dijeron muy bien. Y creo que en este planeta tan bello en que vivimos, se hace necesario que redefinamos conceptos y más adelante, como la compañera Herminia decía, desarmemos incluso el lenguaje porque está cargado absolutamente de violencia. El feminismo ha desnudado al patriarcado en articulación con otros sistemas de opresión y explotación como el causante de las distintas formas de violencia contra las mujeres y otras poblaciones. Por lo tanto, un proceso de paz sería aquel en que el patriarcado, pero también el capitalismo neoliberal, el racismo, el colonialismo estén en cuestión y en deconstrucción. Y supongo que algunas al escucharme dirán que eso es idealismo y que es imposible, pero yo creo que el mismo patriarcado nos hace que no pensemos más allá de lo que es posible, de lo que es viable, de lo que es políticamente correcto. Comparto yo posiciones políticas como esta que les voy a leer de Margarita Pisano, que hace poco murió, una feminista autónoma chilena. Y ella decía, la proyección de la cultura propia está destruida. Los movimientos sociales no cambian el sistema, lo perpetúan. Solo se pueden hacer cambios profundos cuando nos desprendamos de la cultura vigente para inventar otro imaginario. El problema del patriarcado es que es un sistema violento, fundamentalmente de guerra. Lo único que ha hecho en la modernidad, bajo el imperio de la razón, ha sido tratar de humanizar la guerra. Las buenas intenciones que el patriarcado tiene, con las mujeres incluidas a veces, de humanizar esta guerra, se contraponen al hecho de que nunca han tratado de detenerla, ni de cambiar la lógica del dominio, al contrario, la han hecho cada vez más violenta. De Sousa Santos, ese sociólogo del que les hablé antes, también dice, dejó de ser posible concebir estrategias emancipatorias genuinas en el ámbito del paradigma dominante, ya que ellas están condenadas a transformarse en otras formas, en otras tantas estrategias reguladoras. Y pienso que es importante la distinción del tipo de proceso que se está desarrollando aquí en Colombia y que ese proceso de análisis lo hagan entre ustedes, así como ahora lo están promoviendo y como lo han hecho antes, como me he alegrado de saber que lo están haciendo, desde los diversos cuerpos de mujeres con una enorme capacidad de creatividad, con una enorme historia de violencia, pero también con mucha resiliencia. Es necesario tratar de dejar afuera del análisis todos los discursos grandilocuentes de los sectores de poder que están interesados en que estas cosas se hagan y se hagan pronto. Es necesario comparar nuestras expectativas de cambio con lo que efectivamente está en la mesa de negociación. Todo lo que le puedan meter ustedes al proceso en energía, sueños y recursos debe ser proporcional a lo que buscamos y también depende de lo que buscamos. Es este proceso, nuestro proceso como mujeres feministas o del movimiento de mujeres. ¿Es esa nuestra apuesta? Yo creo que hay que pensarlo. Eso no quiere decir que no tenemos mucho que hacer en todo esto. Entonces, ¿cuál fue el rol de nosotras las mujeres? Y en esto también quiero hacer otra acotación, que cuando decimos cuál fue el rol de las mujeres, pues si las mujeres no somos un sujeto monolítico, así que yo no voy a poder decir cuál fue el rol de las mujeres, pero voy a referirme a algunas mujeres. La gran mayoría de las mujeres pobres, claro que tuvieron un rol ahí, resistiendo, ¿verdad? Rebuscándoselas para seguir adelante mientras seguía la vida, ¿verdad? Para llevar alimento a sus casas en la rebusca. Las mujeres de la dirección del partido participaron en el proceso de paz, como nos decía Daisy, hubo 2 compañeras que fueron firmantes y hubo también una persona también una mujer que estuvo en la comisión, pero que no fue firmante en la comisión del gobierno. Entonces ellas participaron en el proceso de paz, claro que participaron,
y sin ni siquiera hacer visibles a las mujeres. Pero ni ellas, por tanto, ni ellas, ni Naciones Unidas, que fue el garante de los acuerdos de paz, y mucho menos los machos del partido, ¿verdad?, tenían ninguna perspectiva de género en ese momento histórico en el que los acuerdos de paz en El Salvador fueron firmados. Ellos ni siquiera reconocen la participación de las mujeres en el proceso. Dos compañeras feministas, una vasca y otra mexicana, dicen: ausencia es la palabra que mejor expresa la forma en que las mujeres participaron en los procesos formales de reconstrucción posconflicto en El Salvador. Ausencia física de las mujeres en la mesa de negociación y en los espacios de decisión sobre cómo y cuándo finalizar la guerra. Ausencia literal y simbólica de las demandas específicas de las mujeres en los acuerdos de paz. Ausencia del reconocimiento de su contribución a la lucha a favor de las personas desaparecidas, los derechos humanos y la paz. Ausencia de las denuncias y vejaciones y sufrimientos en los informes de la Comisión de la Verdad. Ausencia de sus organizaciones en el diseño de políticas de reconstrucción. Invisibilidad de sus esfuerzos diarios para la reconciliación familiar y social, y ausencia del análisis de género en la evaluación de los impactos sociales de la guerra y los procesos de reconstrucción. Todo esto, pues, a pesar de que según UNIFEM, y ya lo decía la compañera que habló de UNIFEM, en realidad en un estudio que hizo UNIFEM de 28 procesos de paz, desde el 92 al 2008, El Salvador fue el que tuvo la mayor proporción de mujeres participantes firmantes en los acuerdos. A pesar de todo eso, pues las mujeres no somos mencionadas y mucho menos pensadas como actoras con derechos en ninguno de los documentos de los acuerdos. El lenguaje de los acuerdos de paz es totalmente sexista, objetivo, neutral, administrativo y funcional. No menciona ni siquiera al pueblo salvadoreño, ni a las víctimas del conflicto, ni las motivaciones para buscar los acuerdos. Me pareció interesante que hablaran de que aquí firmaron un acta de principios. Allá no hubo nada de eso. Solamente expresaron el propósito: terminar el conflicto por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización, garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Eso es como lo más tierno que puede escuchar uno ahí, lo más humano casi que puede encontrar uno en los acuerdos de paz de El Salvador. Es un típico tratado objetivo, serio, racional, eficiente. Los acuerdos de El Salvador se dieron a espaldas de la sociedad civil o al movimiento social, a las propias organizaciones que eran la base sociopolítica del FMLN. Fue un acuerdo en estricto entre los más altos señores del poder militar, económico o político, que decidieron sin la participación de nadie, excepto de los Estados Unidos, que eran quienes habían financiado la guerra. Y si ustedes leen, hay un libro muy bueno que escribió uno de los firmantes, que habla de todo lo que contribuyó los Estados Unidos después que había sido el que había financiado la guerra. Él sí tuvo voz dentro de la definición de los acuerdos de paz, pero nadie del movimiento social participó. Esa comisión, la comisión negociadora, hubo momentos que estuvo formada solo por 6 personas, 3 de un lado y 3 del otro, decidiendo el futuro del país. Y a eso le llaman consenso, porque así lo dice ese mismo señor. Esto fue decretado, también esa falta de participación, pero también esa falta de transparencia en el proceso, fue pactado en los primeros acuerdos en Ginebra. Ahí dijeron claramente que iba a ser, ¿cómo le llamaron? A ver, ya lo perdí. Sí, iban a ser en la más estricta reserva. Este era el espíritu de ese tiempo. Estábamos terminando la Guerra Fría, ¿verdad? Ese era el mejor pretexto para que se pudiera hacer eso y pudieran ellas tener todo el control. Pero no podemos tener otra explicación para que no hayan
abierto la participación que la decisión de concentrar el poder en las manos de ellos. Solamente fue eso. Esto, claro, es más cuestionable en el FMLN, ¿verdad? Con todo su discurso movimentista, ¿verdad? Y no hizo nada porque participaran nada más que ellos, los armados, los militares. Aunque éramos políticos militares eran. El FMLN se arrogó con su concepción vanguardista toda la capacidad y la voz para negociar, y desde ahí se entienden los énfasis y los vacíos de los acuerdos de paz. Por último, ¿qué hicimos nosotras, las mujeres organizadas en un incipiente movimiento feminista dentro de un movimiento de mujeres que, si bien se adhería al pensamiento de izquierdas, se otorgaba ya el derecho a ser una sujeta política con voz y pensamiento propio? En los últimos años de la guerra, el movimiento de mujeres que respondía a los intereses del FMLN y le representaba en el espectro político, ya habían empezado, pero de forma controlada por el partido y recibiendo la desaprobación de su vanguardia, a posicionar junto al análisis de clase el análisis de género. Lo habían empezado a hacer antes de que se firmaran los acuerdos, y la vanguardia, por lo menos yo por eso tuve que salir de la organización, porque yo ya no respondía, dijeron, al partido, sino que respondía al feminismo y no era compatible. Entonces, eso ya había pasado. Yo estuve entonces tanto en el movimiento de mujeres controlado por el partido, digamos, con una tarea dentro del partido, y luego me quedo, al salirme del partido, en el nuevo movimiento que se había formado ya en el país. Para la firma de los acuerdos de paz ya me había separado, entonces tenía toda la libertad para hacer. Era como todas, varias, estábamos como que teníamos, no sé, 15 años y éramos independientes, porque ya habíamos aprendido que no íbamos a dejar que nos tutelara el partido, ni nos diera orden, ni nos diera línea. Entonces, desde esa base decidimos primero denunciar esos acuerdos de paz. Fuimos el único movimiento que cuestionó los acuerdos de paz. Publicamos una página en blanco y pusimos las mujeres en los acuerdos de paz, y la iba en blanco en la página en uno de los periódicos de mayor circulación. Los únicos, y claro, eso era cómo nos atrevíamos a cuestionarlos, y los acuerdos pasaron a ser algo como la Biblia, ¿verdad? Y decidimos hacer movimiento, eso decidimos. Y nos pusimos dos tareas fundamentalmente. Una fue hacer ahí en El Salvador, junto con las compañeras de toda Centroamérica, incluidas mujeres que estaban refugiadas en México, el sexto encuentro feminista latinoamericano en El Salvador, en 1993. Un año después de firmados los acuerdos, nosotras estábamos con feministas de toda Latinoamérica y del mundo, hablando de feminismo, hablando de lesbianismo, hablando de todo lo que nos diera la gana de hablar, poniendo en prueba esa democracia que decían que estábamos empezando a construir. Tuvimos problemas que no voy a contárselos, pero eso fue quisimos como abrir desde el principio la democracia. Otra tarea que nos pusimos es que uno de los acuerdos de paz fue, que el FMLN se convertía en partido político, y por tanto, como partido político, en 1994 serían las elecciones históricas. Entonces, nosotros dijimos, hagamos una plataforma, y generamos un movimiento que duró más de un año, súper participativo, para construir la plataforma Mujeres 94. Esa plataforma era nuestra apuesta política, que nadie nos iba a decir, quiten esto porque no se puede hacer, no hay pisto para esto, no es prioritario, sino que era nuestra propuesta, y eso hicimos. Y con esa plataforma, las primeras elecciones libres en el país, el movimiento se encontró con que todos los partidos eran más de lo mismo, ¿verdad? Y que no asumieron algunas, las compañeras que tenían doble militancia,
pusieron a tratar de que su partido, el FMLN, metiera algo en su plataforma política, y de esa manera empezamos como esa nueva historia del país con claramente cuál era nuestra apuesta política. Voy a tener que pasarme muchas cosas, voy a terminar con esto, permíteme un poquito. Sí, ok, gracias. Me pedían, y eso sí creo que es bien importante, me pedían que hablara de las lecciones que hemos sacado. No las tengo, pero yo hice un trabajo sobre las lecciones políticas que la gente de izquierda ha sacado en El Salvador y les quiero compartir 3, porque es bien importante. A ver, muy poquito tiempo. Y yo que no se me pierde de la aflicción del tiempo. Voy a hablar de 3 cosas como lecciones que yo he sacado en concreto de los hombres y las mujeres en El Salvador. Una es que los hombres en general hacen una lectura de la guerra como hecho heroico, épico y glorioso. Les voy a leer un discurso de uno de los firmantes de los acuerdos de paz 15 años después. Mi paso por la guerra es el momento más hermoso de mi vida. Ya me puedo morir tranquilo, porque es el momento de entrega total, sin pedir nada a cambio. En muy raras ocasiones el ser humano alcanza esa altura ética tan desplegada como en eso. Se da todo, no te queda nada. Es cristiano eso. Es larga, pero le quiero decir, dice, además que es una prueba física, moral. Sos capaz de hacer eso 10 años, 12 años, sin ser una persona violenta. Con un fusil, sí puedo, físicamente soporto caminar 20 horas, sí, lo soporto, frío, miedo, hambre. Sí, entonces esto es una maravilla. Todos los seres humanos deberían tener la oportunidad de probar esta escuela. Eso dice un firmante de los acuerdos de paz. Eso dicen los hombres en realidad. Y no tienen una lectura crítica de la guerra. En cambio, les leo un discurso de una mujer. Dice, para que veamos que en realidad tenemos que hablar y hacer cosas nosotras. Dice, una de las estrategias que a mí me parece bien horrible es el secuestro. Pero en una guerra hay un montón de cosas que no son bonitas, ¿verdad? Dentro de la misma guerra hubieron estrategias bien pura mierda, como autodepuraciones, que a saber de dónde salían, la locura que puede llevar la guerra, la paranoia, el aprovechamiento del poder sobre la vida de los demás. La guerra es horrible. Yo me he dedicado a hablar con gente que ha pasado la guerra para ver qué han aprendido, porque me parece algo tan horrible y qué nos cambia adentro. Y los hombres muy pocas veces lo hacen. Y otra de las conclusiones que he sacado tiene que ver con que los hombres también les cuesta muchísimo identificar el impacto de la guerra, como son valientes, ¿verdad? El machismo necesita hombres valientes. Entonces, les cuesta identificar que es necesario tratar todos los efectos psicosociales de la guerra. Dice un compañero, a mí me dicen algunos compañeros ya algo viejos que eran líderes, me dicen, puchica, es que yo quedé bien jodido de la guerra y por eso el alcohol. Y yo digo, pues si yo también estuve ahí todo calaseado, o sea, con hoyos, ¿verdad? De balazos, pero yo no tengo esos mismos problemas. O sea que es también responsabilidad personal. Claro que si te separas totalmente de la realidad y te vas a meter a un rincón, pues sí, seguramente que vas a morir de depresión y después solo vas a pensar en el trago. Esa fue la respuesta de un compañero tras hablar de las secuelas de la guerra. Mientras otra compañera, que por ejemplo ahora ella es gobernadora, ella dice, yo misma se lo dije a la gente de la cooperación cuando vinieron con aquellos proyectos de desarrollo y dijeron que iban a construir y a reconstruir todas las casas. Les dije, pues sí está bueno que hagan eso, la reconstrucción, la infraestructura, pero ¿y la gente qué?
Si hablamos de producción, los dólares no van a producir solos. La producción agrícola y el desarrollo de todas las cosas lo hacen seres humanos. Y si a esos no les damos tratamiento, ¿qué va a pasar? Lo que me dijeron fue, la cooperación le dijo, ¿verdad?, que estaba bien lo que yo pensaba, pero que para ellos no era una prioridad. Sí. Entonces, a los hombres les cuesta, por tanto, con eso nos tocará o hablar mucho o a ver qué hacemos. Y la última cosa que les quiero compartir de esas lecciones es que en realidad, tanto para la propia guerra como también para la posguerra, hombres y mujeres tenemos visiones diferentes y las de las mujeres son más críticas. Aquí les digo lo que dice el que es ahora el secretario de comunicaciones del presidente. Ah, no, mentira, ya no me acuerdo quién lo dijo, aquí abajo lo tengo. Yo creo que la transición, dice él, yo creo que la transición política, sí lo dijo el vicepresidente, el cambio político que se ha operado, la nueva dinámica política salvadoreña, en ese sentido hay que decir que con todo y sus problemas todavía es muy satisfactoria. El gran problema es que ese avance político no es coherente o complementario con las respuestas económicas. Entonces es muy satisfactorio, pero el problema es lo económico. Y el otro señor, el secretario de ahora, dice, los acuerdos de paz en efecto nos dejaron nuevas instituciones, imperfectas, pero con el reto de ser mejoradas, desmontaron la vieja doctrina militar. Claro, hay retos que tenemos que desarrollar todavía, hay retos nuevos que debemos de enfrentar, pero yo creo que en definitiva valió la pena. Y por último, perdóname, ya es lo último, dice una diputada que fue de las firmantes de los acuerdos de paz, ella sí lo ve con criticidad, lo dice Nidia Díaz, dice, así que nosotros no nos sentimos en absoluto satisfechos. Fíjense qué discursos más diferentes. Creemos que los espacios de libertad conquistados por los acuerdos de paz nos han permitido desarrollar la lucha política, pero todavía ha faltado una reforma, la aplicación de la reforma integral. Todavía hay inseguridades jurídicas y la derecha aprovecha que ya no sonaron las balas para obstruir y tratar de retroceder a las cosas del pasado y mantener el sistema en impunidad intacto, casi intacto. Eso es lo grave. Ven los discursos de mujeres y de hombres absolutamente diferentes. Claro que hay acuerdos también en contra de eso y me callo porque ya no hay tiempo. Gracias. Tengo algunas preguntas, voy a contestarlas. Hay unas que en realidad estaban dentro del contenido de lo que traía, pero por el tiempo no lo dije. Me preguntan que si existe algo positivo que puede ubicar en la experiencia de la guerra. Supongo que, no sé si es en la experiencia de la guerra o es en el resultado de los acuerdos de paz, porque si es en la experiencia de la guerra, yo la verdad, después de los procesos psicológicos que yo misma me he hecho, no le encuentro una cosa positiva, pero de logros de los acuerdos de paz, sí, efectivamente, y es difícil saber si de otra forma hubiéramos podido lograr lo poco que logramos. No puedo, todavía no tengo una opinión clara al respecto, pero efectivamente, como este señor del que les hablaba dice, nos sacamos la capucha, aludiendo a que efectivamente no había espacios de participación política en El Salvador, ¿verdad? Toda disidencia era eliminada y era torturada y era todo lo que ustedes ya saben. Y efectivamente los acuerdos de paz dieron como ese espacio de construir sin miedo y terror. Eso para mí es lo más importante. Ni siquiera puedo decir que hubo un gran cambio porque contradictoriamente en este país ahorita mismo, como los índices de violencia han subido tanto, estamos siempre peleando con Honduras, Guatemala y El Salvador, ¿quién es el primero de la lista de los más violentos? Pero debido a eso y con el segundo gobierno de la izquierda, ahorita es un momento donde más se está sacando a los militares a la calle.
Las tanquetas la semana pasada estaban en la calle. O sea, el militarismo está otra vez resurgiendo y se están invirtiendo recursos otra vez en el ejército. Entonces, no puedo decir que se acabó con la dictadura militar, aunque muchos así lo dicen. La dictadura militar terminó, pero yo a veces lo pongo en cuestionamiento. Pero lo que sí es que tenemos un espacio donde podemos, por lo menos tenemos la potencialidad de hacerlo, ¿verdad? Porque otra cosa es que hay otros mecanismos de dominación del movimiento social que son reales. Tenemos un movimiento social bastante cooptado, ¿verdad? Poco crítico, sobre todo ahora que está el FMLN en el poder. Entonces tenemos libertad, pero no lo hacemos. Esa es la gran contradicción, porque no solamente la violencia física, la represión política directa es causante de la paralización social, ¿verdad? Esa es una cosa. Me dice que planteo diferencias entre hombres y mujeres y que es una generalización. Sí, efectivamente. He planteado como, primero lo que yo he hecho son pequeños estudios cualitativos, sin recursos, ¿va? Y entonces, pero he tenido la oportunidad de hablar con gente clave y encuentro tendencias. Lo que he compartido son tendencias y sí, solo he hecho eso. Yo no puedo decir, porque también me preguntan si hay algunas diferencias entre mujeres negras, indígenas o campesinas respecto a esta situación. Sí, he trabajado también en mi investigación tratando de escuchar discursos de mujeres campesinas. Vivo en uno de los países más racistas. Por ley no podían entrar ni en la colonia negros al país. Es uno de los países más racistas y también es uno de los países que casi el 100% de la población indígena fue terminada todavía en la última insurrección de 1932. Entonces, ahorita apenas están volviendo a tener un espacio los descendientes que están totalmente ladinizados, ¿verdad? Totalmente, casi, más bien están tratando de recuperar su propia historia en acercamiento con las poblaciones de Guatemala, con los mayas, pero también con los lencas de Honduras. Entonces, eso no tengo tampoco datos y no puedo decir si hay diferencias, y claro que solo son aproximaciones, pero sí he encontrado consistencia. Por ejemplo, no he encontrado casi que ningún hombre que me diga no vuelvo a hacer una guerra. Estoy hablando de gente que participó en la guerra y que me diga no vuelvo a hacer una guerra. Hay mujeres, hay muy pocas también, muy pocas que dicen de plano no, en ningún momento no, siempre todavía es la última opción, ¿verdad? Todavía se mantiene eso, pero sí no he podido encontrar un hombre, y lo he buscado, un hombre que me pueda dar un discurso que me diga después de esto no. Pero sí he encontrado muchas mujeres que sí lo dicen. ¿Hubo algún cambio para las lesbianas a partir de los acuerdos de paz? En la plataforma de la que les hablé, que hicimos en 1993-94, fue una plataforma que incluyó todas todas nuestras aspiraciones, y entonces ahí incluso en una versión resumida de los puntos más centrales estuvo el respeto a la libre opción sexual, y estuvo también el respeto a la maternidad libre y voluntaria. Desde el principio estuvo. Entonces, además, ya dentro de ese mismo proceso había participado públicamente una primera organización lésbica que existía en ese momento, participó en el proceso de construcción de la plataforma. Entonces, hubo un cambio, porque no por los acuerdos de paz, hubo un cambio porque las feministas, el movimiento de mujeres, generamos espacio para que se
identificara, digamos, la integralidad de nuestro ser, ¿verdad? Otra pregunta dice, la experiencia de transitar desde la insurgencia al feminismo, ¿qué tan generalizada es? Fue bastante, sobre todo en ese, fue bastante. El feminismo se alimentó de las no combatientes tal vez, porque dicho sea de paso, hay una investigación que el año pasado conocimos de que las propias combatientes son las que tienen ahora primero menos condiciones favorables económicamente y también menos cambios en su visión, en su cosmovisión, en su rol de mujeres. Mientras que mujeres que sí habían sido de la base social, pero no militares del FMLN, ellas sí están ahora en mejores condiciones y han caminado hacia el feminismo, han caminado hacia la transformación de las relaciones de opresión entre las mujeres y los hombres. Otra pregunta, me preguntan que era, ¿cómo se podría trabajar la discriminación étnica y el racismo dentro del proceso? Yo creo que precisamente una cosa que hay que hacer es como ampliar públicamente y aprovechar esta coyuntura para ampliar el concepto de paz, ¿verdad? Y toda opresión, todo sistema opresivo, incluido el racismo, es una violencia y es una negación a la paz, y entonces hay que ampliarlo públicamente y aprovechar este espacio para que la sociedad colombiana se dé cuenta qué significa de verdad la paz. Por el último, quiero decirles algunas cosas que tal vez puedan ser interesantes para ustedes, de las que he puesto. Creo que, ya lo dijeron, pero lo voy a decir de cómo lo tengo. Creo que hay que aprovechar, como les estaba diciendo, para trabajar con las mujeres y la sociedad civil, una crítica radical a la cultura de guerra y violencia patriarcal y al uso cotidiano de toda forma de violencia. Hay que hacer visible cómo la guerra se desarrolla desde las lógicas y la razón patriarcal, ¿verdad? A veces de verdad se nos olvida que en el corazón de la guerra está el patriarcado y eso hay que visibilizarlo. Creo que es urgente que se trabaje la guerra desde, como dicen en Guatemala, una pedagogía del nunca más. Trabajar por recuperar, construir, ensayar formas concretas de deconstruir esta cultura e inaugurar una nueva. Hay que aprovechar para poner en discusión el militarismo como cultura y como estructura y la necesidad de desarmar la sociedad, no solo de las armas de la guerrilla, sino de todos los que las portan, ¿verdad? Porque hay hombres armados en todas partes y mujeres armadas también. Por la inseguridad, las mujeres ahora en su cartera también andan a veces armas. Pienso, sobre todo, esto se lo digo porque escuché todo lo que dijeron y creo que a la hora del enfoque de género en la reconstrucción hay que quizás no tanto de hablar de incluir a las mujeres como de poner a problematizar las condiciones de subordinación y opresión de las mujeres, ¿verdad? Porque si no quedamos con… Ahí en El Salvador ya se ha ridiculizado tanto el enfoque de género, ¿verdad? Género son mujeres y hombres. Y entonces con desagregar un poquito la información y con incluir a las mujeres, con eso ya está todo. Entonces hay que hablar de la opresión que sufren las mujeres. Hay que hablar directamente de todos los obstáculos que tienen y no solo hablar de enfoque de género. Hay dos rubros de inversión, como lo llaman quienes tienen los recursos financieros, que fueron al menos en El Salvador de los que menos se quiso meter dinero, que fue el tema de la reparación psicosocial y también la inversión en el medio ambiente, ¿verdad? Tanto han sufrido las mujeres y todos los seres humanos la guerra, como ya lo dijeron, como el medio ambiente, pero no han querido meter ni 5 en eso y quedaron, el paisito es tan chiquito y le cayeron unas bombas de 50 libras y todavía en los museos en los museos de la guerra hay, por ejemplo, la huella de la bomba de 500 libras y tan mal hemos trabajado la memoria histórica que ahí mismo una de las cosas que hacen es que te prestan la canana y acá para tomarte una foto con las armas, como
dentro de la memoria de la guerra. Entonces es como tan contradictorio. Pienso que hay que responsabilizar a los actores invisibles de la guerra y hacer campañas en contra de ellos. Me refiero, por ejemplo, a los fabricantes de armas. Y que tienen un montón de inversiones en otras cosas. Yo no sé qué armas se compraron aquí de parte de la guerrilla y de parte del ejército, pero por ejemplo la Samsung, el ThyssenKrupp, o Kawasaki, o Hyundai, o Mitsubishi son, además de constructores de todo lo que ya sabemos, como esta computadora o como un elevador, hacen armas también. Y hay que hacer ver y hacerlos responsables de todo el impacto que tiene la guerra. Creo que hay que aprovechar todos los recursos que tal vez, ojalá, vengan para construir más movimiento de mujeres autónomos. Y por último, compañeras, creo que hay que cuidar las relaciones al interior del movimiento cuando nos acercamos a los grupos de poder, porque el poder tiene el poder de darnos cuotitas, reconocimientos, y ahí empezamos a veces a pelear mucho entre nosotras, a rivalizar, a competir por las pequeñas cuotas que nos pueden dar los señores estos que están en el poder dialogando. Entonces hay que cuidar mucho que no vayamos a salir después de este proceso debilitadas como movimiento. Creo que eso era todo lo que me dijeron. Sí. Gracias. Dormida, escucha entre sueños una algarabía. Y es que allá afuera un ejército la espera, con espadas de luna y una flor de primavera. Despierta, mujer de hierro, camina y ve, abre la ventana.